Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, en cualquier parte del mundo que nos ven, nos oyen, nos siguen, nos critican, nos estimulan. Radio Seno y las diferentes plataformas de visión y de retintos de papeles cubren al territorio nacional y al mundo entero. Hoy conversaré con el doctor Jorge Villavicencio, el catedrático universitario, un hombre que ha tenido militancia política y presencia política dentro de la ciudad de Cuenca, de la provincia. Una de las razones que me lleva a conversar contigo justamente es la experiencia política y la capacidad de análisis que tienes. Veo en los diferentes medios de comunicación, escritos, audiovisuales, en fin, repetitivas y constantes, yo diría incluso inadmisibles promesas de campaña para llegar posiblemente a, hacia la Asamblea Nacional y a Carondelet. ¿Tú crees que el pueblo ecuatoriano debe seguir soportando este tipo de ofertas que en algún momento se producen y parecen ignominias? Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Marco. Yo una vez más la oportunidad de conversar con los ciudadanos. Ya hay un problema que es complicado desde el punto de vista del comportamiento social y de la psicología propia. Este momento, el entretenimiento de la mente ha servido para a su vez recrear la ignorancia de la población. Aparentemente esto es un término duro, pero hay que hacerle evidente. En la población existe en este momento una serie de mitos, de fábulas, de resentimientos que evitan cualquier posibilidad de conversación y de reflexión. Eh, si estamos bien, Sí, sí, estamos bien, Jorge, sí. entonces justamente yo hoy empecé a escribir un artículo que a lo mejor lo publicaré en 1 o 2 días, en el sentido que para que este país cambie debemos esperar entre 25 y 30 años, Así de grave. así de grave. Es decir, el problema es que ya está concentrado en el colectivo y en la memoria de la población una especie de acomodo a este círculo, a este laberinto de la mitología griega. No me acuerdo cuál era, si te acuerdas del nombre del toro, mitad toro, mitad humano, que se metió en un laberinto y comía la carne humana. Es No, decir, no, no, este momento no. podemos decir que estamos viviendo ese estado de una banalidad de política en donde no existe ninguna posibilidad, repito, de la sociedad. Todo es el insulto, es el achaque, es el baile, comer hornado. Es decir, no existe ninguna posibilidad, insisto, de reflexión. ¿Por qué de los 25 años? Tenemos que reformular totalmente la sociedad. A veces Ujú. dice que Singapur cambió porque hubo mano dura, porque mataba. No. En Singapur, cuando cambiaron es porque decidieron que todo el presupuesto del Estado vaya en educación y vaya en la construcción. Aquí igual, entonces, ¿por qué 25 a 30 años? Porque para los que están naciendo y para los que están naciendo, tenemos que preparar un cuadro docente que salga a otro nivel de participación en el momento de la inteligencia artificial, ya solamente con el advenimiento de las redes sociales, cambió totalmente el rol del maestro. Es decir, en este rato hay que preparar a los educadores, a los maestros, para que sean mediadores críticos de la abundante información. Correcto. Es decir, ellos tienen que hacer que el alumno pueda trabajar en entender, en comprender, en el diálogo. Es decir, esa es la situación. Y prepararnos para la incertidumbre. Es decir, ahora parecería que seguimos todavía con el mismo criterio de hace 100 años. Dirán, han modificado, pero que las escuelas han mejorado con el laboratorio. Mientras no exista un cambio en el método de estudio, los conocimientos solo son combustible que se embota.
pero no sirve para nada. Bueno, pero ahí viene Jorge una pregunta adicional. Sí, debemos cambiar el comportamiento, las escuelas, los colegios, las universidades deben aprender, deben enseñar a los estudiantes a discernir, a pensar, en fin, pero no dirán los de siempre que se está politizando la educación, que se está intrometiendo en situaciones que no le compete a la educación de los colegios, que eso corresponde, por ejemplo, a las organizaciones políticas, a la familia, en fin. Justamente con esas personas que tienen estos criterios antojadizos, interesados, es que no debemos comentar. Por eso digo, tenemos que hacer o empezar ahorita. Si queremos que cambie este país, tenemos que empezar ahora y no hacernos ilusiones que va a cambiar ni con el próximo gobierno ni con el subsiguiente. Y en alguna cosa sí le puedo dar la razón a Lenin Moreno, digamos, en una cosita así medio con comillas. Cuando a él le preguntaron si habría que mejorar las instituciones públicas, entonces él dijo, también hace falta mejores ciudadanos. Y Ujú. los mejores ciudadanos no vamos a hacerle con propaganda. Es Ya. decir, en este momento hacer que la gente asuma una posición, yo le veo prácticamente imposible. Yo medio en la onda del García Márquez decía que a esta edad voy a hacer un honrado pacto con la soledad, pero no puedo. Ujú. Es decir, No hay cómo, no hay cómo. Así es, nuestra vivencia, nuestro pensamiento no nos lleva a hacer este silencio. Por otro lado, sí, las campañas se caracterizan por traer mentiras, pero examinemos una por una de la mayoría de candidatos que se han presentado para la presidencia de la República. Dicen pues con aspaviento, hay que traer a los bancos extranjeros para que bajen las tasas de interés y algunos ofrecen incluso darles canonjías y ventajas a los bancos extranjeros. Una falacia que se posiciona en la mente ecuatoriana cuando de acuerdo a análisis económicos apenas 140 millones de dólares se han invertido extranjeros aquí en el país y además de eso el presidente de la República acaba de premiarles a los bancos extranjeros para que saquen sus dólares sin pagar impuestos, Jorge. Una tremenda mentira, por favor, si la analizamos. no solamente que es una mentira, es una agresión total. Siempre es bueno recurrir a algunos, yo les pido a algunos que sigan esta página de Spanish Revolution, en donde hace un análisis del papel de los bancos, cómo con el dinero de los ecuatorianos nos esquilman, nos quitan, nos roban. Y luego con los bancos extranjeros lo que van a hacer es sacar los capitales del Ecuador. Porque Ujú. los bancos, no es que el banco viene y pone, no viene y pone 10 millones o 1.000 millones de dólares que dice, pero supongamos, no es que ponen, es que cogen los dineros de los depositantes, de los ahorradores, y con ese dinero es que van haciendo la fortuna. Por lo tanto, eso es, pero es también parte de la falacia que nos quieren embaucar no solamente a través de los bancos, sino pensar que el gran capital es el que genera riqueza y el que genera empleo y el que genera trabajo. Ujú. Esa es una de las falacias que quisiéramos que en la campaña se pueda debatir, porque quienes han creado la miseria, la postración en la humanidad es justamente el capital despiadado. Yo el otro día creo que en tu mismo programa, Marco, decía, miremos lo que pasa en África, el país que está totalmente arrasado y el que más olas migratorias tiene más que los propios ecuatorianos y venezolanos. Jorge, si Es te que son retiras un países, poquito de la pantalla, por favor. ya, Ahí, son, correcto. son países que están sometidos como colonias de los países europeos. Y vemos en el África niños de 12, 13 años trabajando en las minas, en la oscuridad, niños que no han conocido zapatos y cuando llegan a adultos. Y a veces nos ponen como noticias para aplaudir que está bien, digamos, el caso del futbolista, no me acuerdo el nombre, que toda su fortuna que ganó en el fútbol lo invirtió en escuelas, en centros de salud en su comunidad. Ujú. Pero eso no es responsabilidad de él, es responsabilidad de los estados, pero ellos son los que esquilman. Aquí en este país, digamos en la historia desde la época de la supuesta independencia, quienes han manejado toda la economía, sí, quienes han hecho todas las
Recién acabamos de pasar el 15 de noviembre como un hecho histórico, el problema del ingenio Astra, es decir, la miseria, la opresión lo traen y entonces, claro que en este correcto. momento estamos en otra época, pero también tenemos que ubicarnos exactamente. Y la crisis entonces se va dando por ellos, pero nos quieren meter la idea de que simplemente no trabajamos porque somos vagos como Ociosos. sociedad Ujú, ujú. o ociosos, etcétera. Bueno, pues ¿en dónde está el trabajo? Porque yo cuando veo las noticias es que sacan 10 carpetas para una empresa y están 5.000 en cola. Solo como una anécdota, Marco. Hace tiempo, pues, aquí en mi consultorio, que lógicamente la secretaria nosotros pagamos todo lo que manda la ley, con vacaciones, con cesantía, todo. Para una secretaria, hubieron 87 carpetas con títulos académicos. Ya, una Entonces, realidad dura. dónde está que la gente no quiere trabajar? No existe trabajo porque la economía se mueve en función del gran capital. Porque Bien, si en este país podríamos tecnificar, podríamos mejorar la agricultura, podríamos mejorar el turismo rural, el turismo comunitario, ahí existe grandes cantidades de aportes a la economía del país. Es una falacia. Las inversiones que se han hecho, veamos en el campo del petróleo, hagamos la historia desde el 72 que con Rodríguez Lara empezó la exportación del petróleo. claro. ¿Cuánto realmente ha beneficiado en el país o no han sido las empresas que se han llevado la mayoría de las utilidades? En el mundo que nosotros vivimos, en la medicina, son las grandes transnacionales los que se llevan el dinero del sufrimiento y el dolor, Sí, señor. con Crean medicación enfermedades incluso. cara. Claro, enfermedad. Este rato un amigo tiene un proceso de una malignidad. Le cuesta $180,000 el tratamiento para una expectativa de vida. ¿Quiénes pueden pagar los $180,000? Tengo otro compañero de la escuela que está con cáncer del hígado. Estoy andando buscando quienes me puedan ayudar. No puede pagar $9,000 para que le seccione la mitad del hígado y salvar la vida. Pero ¿quiénes se llevan las utilidades? Las grandes transnacionales. Ya inclusive están viniendo a invertir en clínicas, en equipamientos, en laboratorios, porque se están llevando el dinero que es producto del dolor y el sufrimiento. Estas son justamente las leyendas que nos quieren meter y nos quieren en el cerebro inducir también, pero lamentablemente la mayoría cree que sí. La Sí, mayoría cree que la inversión extranjera viene que nos va a dar la platita. Hasta en el deporte hemos tenido serios problemas de orden familiar porque creen que tienen que venir a hacer negocios en este país. claro, Pero claro, no es claro. negocio para invertir aquí, es negocio para sacar la utilidad y sacarle del país, Correcto. inclusive ya sin pagar ni los impuestos a la salida de capital. Bueno, te ¿Ya? diré que esa es una infamia que ojalá madure. Este es para efectos de la campaña política, para quedar bien, sincerarse con sus grupos económicos de poder al cual pertenece el actual presidente. Pero ahora andan explicando y diciendo que lo que necesita el Ecuador es el empleo juvenil. Y el empleo juvenil dice que podría rescatar el consumo, la defensa, el crecimiento económico. ¿Crees vos que podrá establecerse en un país tan desastroso como el nuestro, como una fuerza económica que dinamice la economía, el empleo juvenil? El empleo juvenil prácticamente es un ideal, entre comillas, que no puede reducirse. Primero, porque la infraestructura y la superestructura del Estado no están preparados para ello. Es decir, el empleo juvenil, lo que está haciendo el presidente de la República es voy a dar 80,000 puestos a los jóvenes de 3 mesitos para que hagan una campaña económica. ¿En dónde está el desarrollo de las fuerzas Correcto. productivas? Ujú. ¿En dónde está el desarrollo del campo? En este país, ¿cuál podría ser la posibilidad de desarrollo para los jóvenes? El turismo, la agricultura, la ganadería y los servicios. ¿Cómo estamos en esas condiciones? ¿Cuál es la inversión que existe para ese campo? Ninguno. Pero a su vez, para que el joven pueda tener una buena respuesta en lo laboral dentro o fuera del país, tiene que venir con la educación. Pero ¿qué está Correcto. pasando con nuestra educación técnica y nuestra educación universitaria?
nuestras universidades seguimos produciendo médicos, abogados, ingenieros tradicionales, digamos. Pero el mundo está en otro nivel. Bien, El mundo está en la producción del conocimiento, de la tecnología, está el mundo en la propia inteligencia artificial que mejore las condiciones de vida de los seres humanos en el trabajo, aunque también puede ser una herramienta peligrosa. No existe la infraestructura para que el joven. Y encima de eso, ¿cuántos jóvenes se quedan fuera de la universidad? correcto. Entonces, lo que les queda a los jóvenes, lo que está pasando ahora, es arriesgar su vida migrando a través de Panamá. Ayer estuve viendo que han descubierto otra ruta que lo están haciendo a través de Costa Rica, pero Ujú. sigue siendo un problema de riesgo de su vida para buscar en otro país, Sí, digamos, Jorge. alguna fuerza. Pero además de eso, y con esto quiero terminar esta parte de la pregunta, esto también de que el empleo juvenil, el empleo por acá, no son más que mecanismos para generar empleo a los consultores, a los asesores, etcétera. Yo creo que habría que pensar lo que dijo la UNESCO, que tiene que ser una sociedad para todas las edades. Tenemos que ser responsables con los jóvenes, con los adultos mayores y con los niños. Pero eso implica desarrollo del campo, de la producción mediana, pero también en base al conocimiento, los institutos tecnológicos, las universidades deben tener otras visiones en la formación de profesionales y salirnos de este mismo marquito, hagamos una cosa de analizar. En Cuenca existe facultad de Derecho en la Universidad de la SOAI, en la Universidad Estatal, en la Católica, en la Politécnica Salesiana y en la extensión de Loja, que más o menos son las que más se dan. Ujú. Es decir, tenemos facultades de arquitectura, igualmente en las mismas universidades, y existe ya un tremendo desempleo. En tu formación, Marco, ¿cómo va la cuestión de los abogados? Mucha gente desocupada y van a la universidad y salen de la universidad con el título y tienen que ir a presentarse en trabajos que nada tienen que ver con su profesión, Ah, porque no hay cupo nomás. O sea, no hay mano, no hay profesionales o las leyes no permiten captar más profesionales. Pero antes de pasar a otro tema, Jorge, sí quisiera que examines esta situación. Se dice de empleo joven que va a crecer el empleo de los ciudadanos, que van a haber capitales de extranjeros, en fin. Pero el Fondo Monetario Internacional, organismo al cual nosotros nos ponemos de rodillas, dice que apenas el Ecuador crecerá un 0,3%. O sea, el propio Fondo Monetario Internacional se destaca y, entre comillas, dice que los neoliberales criollos son los que han destruido a los países porque no han tenido una austeridad dirigida, sino una austeridad indiscriminada, yéndose en contra incluso de los sectores sociales de la población. es que el Fondo Monetario es eso, para eso la cuestión del ahorro nacional es bajar las prestaciones de servicio, como se expresa en la salud, que está totalmente terrible. Cada uno de los hospitales, centros de salud, la gente se muere en las puertas. Es decir, ese es el Fondo Monetario. Y con un crecimiento tan bajo, ¿en dónde va a estar las fuentes de trabajo? Porque es el empleo, sabes perfectamente que va en relación con el crecimiento de la economía, el Producto Interno Bruto, Correcto. las actividades. Si vamos a estar en eso, lo que vamos a tener más bien es un déficit total. Pero además es el ligero crecimiento, que es negativo en función de la población, en función de la necesidad. Ese ligero crecimiento está en función de qué? De las exportaciones del petróleo, del cacao, del Uh-huh. camarón, que no es pues empleo de la población. Y es más, ha Ese es el crecido, empleo ha del disminuido grano, casi el digamos. 20% el camarón, la exportación del camarón. Exportación del Sí, camarón. a pesar de que haya disminuido, pero a partir de ellos es que, entre comillas, existe este crecimiento económico. Sí, sí. Pero la mayoría de la población estamos en niveles de pobreza y bajos niveles de pobreza. Es decir, por lo tanto, este país está en crisis y no habrá espacio para el empleo joven y seguirá siendo la puerta de salida a la migración. Hay esos mismos datos que se hicieron en los días anteriores, que más o menos 1,5 millones de personas en este momento quieren migrar del país. Claro, ¿Por qué? claro. ¿Porque tienen empleo o porque no tienen empleo?
No, porque quieren ¿O ir a será porque conocer tienes Nueva el York. privilegio? Seguramente Sí. esa es la idea, ¿no? Ahora Quieren están ir. diciendo eso también, que la migración es porque quieren cambiar el estatus, no por problemas de No, empleo. qué barbaridad. Son situaciones Entonces, que lastiman, pero hay también una campaña política, un candidato de estos, que dice que va a reducir el IVA, volver al 12%, y que no va a haber IVA en los pasajes, en los pequeños negocios, en los restaurantes, en las cafeterías, y que esto va a bajar al 10%. Yo creo que esta reforma tributaria desgraciadamente no podrá implementarse a pesar de que el Fondo Monetario Internacional está presionando para que crezca el consumo, de esta forma mover los capitales, Jorge. claro, pero el consumo crece cuando crece también la economía del país. Si estamos restringidos, no va a crecer el consumo. Con el desempleo no crece el consumo y por eso es que hay muchos negocios, artesanías, etcétera, que están quebrando. Restaurantes que están quebrando, asociados a otros problemas como las vacunas, el sicariato, etcétera. Pero no Ujú. está sucediendo esta situación. Por lo tanto, yo sí pienso que hay que hacer una minga para empezar a resolver los problemas de este país. Sigo insistiendo, Marco, el Ecuador cambiará después de 25 o 30 años y tenemos que empezar cambiando del problema de la propia educación. Si no hay eso, no hay una posibilidad real de reflexión. Pero en el fondo la pregunta es, ¿quiénes son los beneficiarios? A ver, estas bajas de los impuestos, de eliminación de los impuestos a la salida de capitales, solo digo, ¿no? Importadora no va, exportadora no va, porque Ya ya no van a pagar impuestos a la salida de capitales. están sirviéndose del poder del Estado. ¿A quién beneficia eso? A la población. Eso va a beneficiar al consumo de los ecuatorianos. El IVA. A los que nos cobran el IVA es a los ciudadanos de a pie, que dice, bueno, no solo personalmente, pero me refiero a los ciudadanos de a pie. Y ahí pagan el IVA del 15, del 12, del 10%. ¿Y cuánto es la evasión tributaria de las grandes empresas? Estamos hablando alrededor de 4.000 millones en los cálculos más optimistas. Esa es la evasión. Correcto. Y Y estos mecanismos de presión en que la gente también empieza a decir ya que roben no más, que hagan no más con tal de que den un platito de lentejas. Porque ese es el problema que yo estoy viendo en la sociedad Sí, ecuatoriana. por la sociedad, Empieza a ser ya conforme. estos señores dadivosos que compren que a lo mejor con simples reformas insignificantes, solamente un maquillaje consiguen la votación. Pero hay otro elemento que me gustaría comentar. El pago de la deuda pública dice que liquida la inversión del gobierno, destruye servicios públicos, profundiza el estancamiento de la economía. Entonces, el crecimiento de la deuda pública que se agudizó con Moreno, Lazo y Novoa hace que los fondos no vayan hacia los servicios y hacia los ecuatorianos, sino vayan a engordar los 8.600 millones que tenemos de reserva para granjearnos la amistad de los organismos de crédito internacional. Sí, pero no solamente es para congraciarse con los organismos internacionales, es para asegurar el negocio. Porque ¿para qué utilizan las reservas? Para el manejo de los dólares de las importaciones y exportaciones de las grandes Ujú. mayorías. Sí, sí. Yo me acuerdo que hace algunos años las reservas no llegaban a 1.500, 2.000 millones y no hubo la muerte del Ecuador. Yo creo que ahora con 8.000 millones, tranquilamente con la mitad se podría resolver muchos de los problemas. Por ejemplo, de la salud es catastrófico este momento en el Ecuador. Te separas Sí, un poquito, Jorge. sí. Y entonces es catastrófico la situación de la salud y ahí está el dinero embodegado que no tiene impuestos, perdón, no cobra intereses. Es decir, en el plano de la inflación mundial que es necesario, lo que estamos es perdiendo dinero ahí, cuando eso podría ser invertido en educación, en salud. Pero eso beneficia para que tengan asegurado los dineros para importaciones de exportaciones, digamos, con plata que no es directamente, como quien dice, exporto y ya cobro de acá. Esa es la Claro. situación del engaño,
la situación de empobrecernos más. Pero Marco, ¿cuántos ecuatorianos conocen esto? Digamos, es más, ¿Cuál es el... ni Mm. siquiera los medios de comunicación grandes, los clubes de la No, comunicación, ellos ni sí siquiera conocen, hacen noticia. pero ¿saben por qué? Ellos sí saben, pero no hacen que Claro, conozcan es que por intereses pertenecen a los propios. grupos económicos que se benefician justamente. Claro, pues ellos son, aunque ahora lo maquillaron, pero recordemos que a partir de la década de los 70 80 las grandes empresas eran los dueños de los grandes medios de comunicación. Claro, Y sí, ahora siguen señor. siendo los mismos a través de testaferros. No más. Así es. Así Ahora, es. Jorge, corremos un riesgo frente a esta situación. Ya examinaste algo tú sobre el problema, sobre el Producto Interno Bruto. Pero, ¿qué es lo que pasa al contraer la economía? Se corre el riesgo de que haya una contracción en el Producto Interno Bruto. Y eso significa más peso para los ciudadanos, paralización de la economía. Yo diría incluso que el desbordamiento de la migración, como se da en estos días, veo que miles y miles de ciudadanos están yendo a la frontera norteamericana cubana, perdón, mexicana, para tratar de ingresar. Y ahí están cientos, decenas de miles de ecuatorianos, Jorge. Claro, después de la población de Venezuela, la de mayor migración es la población ecuatoriana. Esta Mm, contracción de la economía no afecta solamente, entre comillas, a los desocupados, a todos los hogares. Yo pienso que un poco para ponernos en relación con la población, comparemos lo que pasó con la pandemia. Hubo una contracción de la economía y eso tuvo severas repercusiones, inclusive en el plano de la salud mental. correcto, Hubieron muchos problemas de depresiones, ansiedades, suicidio. Es decir, la calidad de vida de los ecuatorianos también disminuye. Es decir, hasta hace poco tiempo, gente, digamos, entre comillas, de clase media, etcétera, podía salir a comer en un restaurante, irse a la playa de vacaciones. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que la gente ya no hace turismo en los puentes vacacionales como lo hacía antes, porque no tiene plata por un lado y también por la situación de la seguridad. Es decir, nuestras empresas medianas de calzado, de ropa, también están contrayéndose porque no hay el dinero para comprar, es decir, no hay el circulante, es decir, perdemos todos y los que más en riesgo están en este momento son la población económicamente activa joven y que a su vez repercute en la infancia y ya empezamos a ver nuevamente eh, yo estos días he salido a caminar en el centro histórico, ya están niños vendiendo fundas de plástico, ya están vendiendo caramelos, es decir, está regresando el trabajo infantil porque tienen que ayudar a la economía del país. así La es. contracción es gravísima y yo veo que este país, desde el punto de vista económico, así dando las vueltas, por lo menos en 5 años yo no veo que vaya a haber un crecimiento real. Y como sociedad, yo vuelvo a insistir en mi teoría que pasarán 25 30 años si empezamos hoy. Si no Ya. empezamos hoy, esto no cambia nunca. Bien, ahora, por otro lado, se dice que el gobierno ecuatoriano ya ha asumido casi el 40% del presupuesto general del Estado y no hay un crecimiento económico. Esto destruye la inversión del gobierno, los servicios públicos, financia los servicios públicos, perdón, y si se profundice el destacamiento de la economía. Tú tocaste un tema de la salud, que es recurrente todos los días, las gente prácticamente mueren en las puertas de los hospitales. La educación está prácticamente en un colapso. La juventud migra a los hogares que en virtud de la migración se desintegran. En fin, Jorge, entonces, ¿hasta cuándo nosotros podemos seguir soportando este comportamiento inhumano de las clases dominantes, Jorge? O sea, no podríamos, no deberíamos soportar ni un solo día, pero repito, por el momento yo creo que nos han ganado la batalla, pero no la guerra. Es decir, en este momento no existe una capacidad de movilización de la gente para exigir lo que nos corresponde, esto de la salud, de la educación, del desarrollo del trabajo y de la infraestructura del país. Si no hay inversión pública, digamos, tampoco hay esos beneficios para los más necesitados, que también me parece una frase trillada. Es decir, el Estado
Si es que hace inversión pública, genera también trabajo y genera bienestar. claro. Este momento, ahí empieza a darse ya un poco de desocupación entre los médicos, porque no se ha incrementado la prestación de servicios. Yo les pregunto a los cuencanos y Marco, eh, el Hospital Vicente Corral Moscoso se inauguró, si mal no recuerdo, en 1976. Yo estaba en el tercer cuarto año de estudio de medicina. Mm. ¿Qué otro hospital público hay en Cuenca? En esa época, la población del Ecuador era aproximadamente de 80, cerca de 100.000 habitantes. En este La momento, población de Cuenca, ¿sí? claro, como Cantón Cuenca, estamos llegando a los 800.000, como Cantón, como ciudad media. Claro. Pero el hospital es regional, pues. Jorge, si te No hay separas un crecimiento, poquito, por favor. sí, no hay un crecimiento de esto. Por lo tanto, médicos no pueden tener trabajo, enfermeras, personal de laboratorio, existe esa cuestión. No existe la dinamización en la producción de los fármacos y el empleo dentro del propio país. No existe este momento en la educación. Pues aparentemente la otra vez un cura me hizo entender alguna cuestión. Unos cuadernitos genera movimiento económico, porque son ya multiplicados por los niños. Y todas esas gentes que se paran en el mercado a vender, eso dinamiza la economía, pero si no hay un desarrollo de lo mismo, estamos viendo que más bien hay una deserción estudiantil. Este Correcto. rato no tengo el dato, pero el mismo ministerio dio datos alarmantes de deserción estudiantil en el Ecuador, Sí, sobre todo en los especialmente en el sectores de sector la costa rural. y en los sectores rurales y en la costa, en la propia ciudad de Guayaquil. Ujú. Puede que se explique por la seguridad, pero también se explica por la pobreza. Y esa gente, en vez de ir a la escuela, está yendo a otras actividades que son nocivas para ellos y para la sociedad. Pero ese es el problema. Por lo tanto, yo insisto en que este rato no es que esté deprimido, al estilo de Facundo Cabral. No estoy deprimido, estoy meditando. Correcto. Pero la situación, uno se ve por todos lados. Por eso estoy poniendo el título del artículo, es un laberinto. Estamos en un laberinto. Bien. Corrupción, vamos por otro carril, violencia, por otro, digamos, saqueo del país, etc. Estamos en un laberinto eh, pernicioso, hasta repugnante que estamos viviendo. Pero el conflicto es que nos ganaron temporalmente la batalla a través de las redes sociales, porque esto de la posverdad desde la época de Richard Nixon, el Watergate, es decir, la Ujú. gente ya no sabe en qué creer. Correcto. Ahora con la inteligencia artificial se hace y entonces la gente le pone cualquier mentira, se cree, se inmoviliza y entonces realmente tiene que venir nuevos pensadores, nuevos creadores, que yo no le veo porque hay una cuestión también en donde nos ganaron la batalla, Marco. En nuestra época, recuerdas que eran, por un parte, admiradores de los hippies, al menos yo era, Ajá. admiradores de la revolución, pero en Claro. conjunto era el hipismo, la revolución, la solidaridad, el Claro. amor, la paz, la fraternidad. ¿Qué es lo que está pensando ahora la juventud? En el éxito, en el poder, en el enriquecimiento, en el supuesto emprendimiento. Es decir, se perdió la parte humana para ir a la parte mercantil. Pero en la parte mercantil es donde más se expresa el egoísmo y que el uno pisotea al otro. Y por eso es que se van formando montañas, ¿sí? Con vértices de los que han logrado explotar, pero la base está de los oprimidos, se va construyendo eso. Romper ese modelo al joven ahorita, muy difícil decir, inclusive dentro de la familia, preocupémonos de la solidaridad, preocupémonos del problema del agua, de la ecología, y entre eso, un paréntesis, están destruyendo el cancán y que vamos a quedarnos sin agua en 10 años. Sí, Sí, las familias en vez de ayudar, de fomentar entre los jóvenes la solidaridad, no la caridad, la solidaridad nos dicen o les dicen primero yo, después yo y tercero yo. Es decir, el individualismo ha reemplazado a cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de participación social incluso. Jorge, te agradezco sobremanera haber participado. Siempre es un deleite oírte el análisis de nuestra realidad. Ya volveremos a conversar, Jorge, en otra ocasión. Muchas gracias. no, Buenas muchas noches. gracias, yo soy el agradecido. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.